microglia. La microglia, células que se encargan de la limpieza y mantenimiento del medio ambiente de la neurona. Y macroglia, mencionábamos que van a ser 3 tipos: Schwann, células oligodendrocitos, células de Schwann y astrocitos. En el caso de oligodendrocitos y células de Schwann, mencionamos que se encargan de producir mielina y los astrocitos de evitar una acumulación excesiva de sodio, ¿no? ¿Cómo hacen ello? Bueno, ya que están las neuronas todas listas y preparadas en el medio, se tienen que comunicar entre ellas. Para que se comuniquen, se tiene que dar un efecto que se conoce como sinapsis. El término sinapsis fue propuesto por Sherrington y menciona que sinap significa unión o fusión, ¿vale? Y entonces mencionamos, una sinapsis es la fusión o contacto íntimo que se da entre 2 neuronas. Y ese contacto íntimo de 2 neuronas, pues lo que busca es comunicar información o, en su caso, desencadenar una respuesta. ¿Por qué? Se menciona que para una sinapsis nosotros tenemos siempre 2 estructuras, una estructura presináptica y una estructura postsináptica. Y automáticamente mencionamos, una estructura presináptica es aquella que se va a encargar de mandar la señal. Y esa estructura presináptica siempre, sí o sí, va a ser una neurona. Y cuando hablamos de una estructura postsináptica, en una sinapsis eléctrica va a ser una unión neurona-neurona, pero si hablamos de una sinapsis química, las estructuras postsinápticas pueden ser neuronas, pueden ser músculos o incluso glándulas, ¿vale? ¿Cómo hacen ello? Pues es importante recordar que tenemos 2 tipos de sinapsis específicos, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Cuando yo hablo de una sinapsis química, mencionamos que es una comunicación que se encarga de liberar sustancias químicas, y si yo hablo de una sinapsis eléctrica, mencionamos que es una comunicación inmediata de neurona con neurona. Automáticamente, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? En la química no hay continuidad del citoplasma, es decir, no hay una fusión completa de membrana a membrana. Solo las neuronas se acercan, pero van a tener un pequeño espacio que las divide o que las separa, que se conoce como hendidura sináptica. Y que automáticamente esa hendidura sináptica es también conocida como synaptic cleft, que automáticamente permite o tiene un espacio de entre 20 y 40 nanómetros que permite que las sustancias se puedan mover sobre el espacio. En cambio, una sinapsis de tipo eléctrico, pues la sinapsis de tipo eléctrico me indica que sí existe una fusión íntima entre neuronas, es decir, las neuronas tienen contacto una con la otra, y esas uniones eléctricas que se forman se conocen como gap junctions, y esas gap junctions automáticamente se dice que al tener contacto, pues también van a favorecer un pequeño espacio entre estas. Ese pequeño espacio se dice que puede tener hasta un tamaño de 3.5 nanómetros, ¿vale? Y ese pequeño espacio de 3.5 nanómetros, pues es lo que conocemos como la hendidura sináptica de una sinapsis eléctrica. ¿Podemos avanzar? Profesora, ¿podría repetir lo de neurona presináptica? Está aquí arribita. La neurona presináptica siempre va a ser una neurona, una estructura neuronal, y la estructura postsináptica, si hablamos de la sinapsis eléctrica, sigue siendo neurona, pero si hablamos de una sinapsis química, puede ser neurona, puede ser músculo o puede ser una glándula. ¿Vale? Entonces, para la sinapsis eléctrica, presináptica neurona, postsináptica neurona. Para la sinapsis química, presináptica neurona, postsináptica glándula, músculo o neurona. ¿Ok? ¿Sí queda claro, Adrián? Va. Nos vamos a la imagen, que es lo que siempre nos va a dar más información. Me quedo en la sinapsis de tipo eléctrico. Sinapsis de tipo eléctrico. Básicamente mencionamos que en una sinapsis de tipo eléctrico, yo voy a tener, primera característica, hay una unión íntima de membrana a membrana. Ustedes están viendo esto en naranja y se dice que son uniones íntimas, ¿no? La pregunta es, si es una unión íntima, ¿qué hay ahí? O sea, ¿por qué nada más son líneas o qué representan? Quiero que nos vean, nos vamos a ir aquí. Entonces quiero que vean esto. Automáticamente, ¿qué tengo? Voy a tener, esas líneas amarillas están representando estos canales que tengo a lo largo de la membrana. Se dice que estas líneas amarillas van a ser
los canales que se están fusionando. Yo tengo mi neurona pre, que es esta, y tengo mi neurona post. Automáticamente cada neurona cuenta con un canal. Este es un canal y este es otro canal. Esos canales, al fusionarse, van a formar las líneas naranjas que veían en el apartado pasado. Y automáticamente, ¿qué te dice? Pues esas líneas naranjas van a formar lo que serían los canales por los cuales pasa la información. Van a formar los canales por los cuales pasa la información. Aquí están los canales y esos canales se dice que van a estar formados por conexones, ¿vale? Entonces, primero, esta membrana contiene un canal que es este y la otra membrana contiene otro canal que es este. Estos canales de una sola membrana son conocidos como conexones, ¿vale? Y cada conexón va a estar formado por conexinas. Tenemos 2, 4, 6 conexinas. Entonces, en una sinapsis eléctrica se menciona que las membranas se unen, ¿no? Cuando las membranas se unen, lo que se fusionan son estos canales. Y automáticamente se dice que en una sinapsis de tipo eléctrico, lo que se conduce es una corriente iónica. Para que esa corriente iónica viaje a lo largo de la membrana, tiene que haber estructuras que están completamente fusionadas. En este caso, las estructuras fusionadas son estos canales, que son denominados como conexones. Cada canal tiene 6 conexinas. ¿Cuántos canales y conexones necesito para una sinapsis química? 2 canales conexones. Un conexón de la neurona presináptica y un conexón de la neurona postsináptica. ¿Sí van hasta ahí conmigo? Adelante, ¿Podría Belén. repetir? Sí. Profa, bueno, nada más le quería decir si podría aceptar a Adri. Es que le falló su internet y ahorita se conectó desde su teléfono. Voy. Ya está. Gracias. De nada, Helen. En el caso de una de los conexones, mencionamos que en el presináptico tengo un canal que se conoce como conexón. Y en el otro canal que también es un conexón. Si esos 2 canales funcionan, van a formar un canal completo, que es este que vemos en pantalla. Automáticamente este canal completo permite el paso de corriente eléctrica a través de esto. Y automáticamente este paso de corriente eléctrica, mencionamos que automáticamente permitiría el paso de corriente de un espacio a otro. Entonces, si este pasa corriente, que es la corriente iónica, ¿cuántos conexones se necesitan para una sinapsis de tipo químico? ¿Sí van conmigo o ya los perdí? 2. 2 conexones, ¿vale? Y cada conexión tiene 6 conexinas. ¿Cuántas conexinas se necesitan para una sinapsis química? 12. 12 conexinas, ¿vale? Ahora, ojo, en algunas bibliografías te dice, ¿cuál es la característica que tienen en común la sinapsis química y la sinapsis eléctrica? ¿Qué es lo único que tienen en común la sinapsis química y la sinapsis eléctrica? ¿Los conexones? No, una sinapsis química no tiene conexones. Una sinapsis química, recuerden que una sinapsis química no hay contacto de las membranas. Cuando hay contacto, quiere decir que automáticamente van a formarse los canales. Cuando no hay contacto, estaba la hendidura. Acuérdense muy bien. En una sinapsis eléctrica hay contacto. Y si hay contacto, te dice que ¿qué? Que también hay una hendidura. Adelante, Nayeli. La similitud es que ambas requieren una neurona presináptica y una postsináptica. Ok, una neurona presináptica y una postsináptica. Perfecto, esa sería una. ¿Cuál sería la segunda característica? Ojo, que ambas van a tener una hendidura sináptica. ¿Cuál es la diferencia? Ana, adelante. ¿Ibas a decir algo? Ah, sí, iba a decir lo que usted dijo, que ambas tienen hendiduras sinápticas, solo que la eléctrica no sirve de nada. Exacto, ¿vale? La eléctrica tiene esta hendidura, este sería el espaciecito. Si se dan cuenta, a pesar de que la membrana no pega al 100, los conexones ya pegaron. Entonces se genera esa hendidura sináptica. ¿Pero qué pasa? La hendidura sináptica tiene un espacio, un tamaño de 3.5 nanómetros, lo cual te dice que como es muy pequeña, no tiene una función.
Y los conexones, ¿cómo se fijan completamente? Pues automáticamente yo no necesito nada para que se dé la comunicación, porque automáticamente los canales se están fijando. Entonces, aunque yo tenga ese espacio, pues ese espacio no sirve de nada, ¿vale? Entonces, en algunas bibliografías verás, ¿existen similitudes en la sinapsis? Pues sí, ambas tienen sus hendiduras sinápticas, como lo vemos aquí. Aquí estaría el primer espacio, segundo espacio, ahí va mi hendidura, pero no cumple función. A diferencia de la química, que vean, aquí está la hendidura sináptica y te dice, la hendidura sináptica tiene un tamaño de hasta 30 nanómetros, ¿vale? Entonces, terminamos primero con la química. Entonces, primera característica de la química, es más rápida. Segunda característica de la química, tiene contacto íntimo, neurona con neurona. ¿A través de qué se da ese contacto? A través de los conexones. ¿Cuántos conexones necesito para una sinapsis? 2 conexones. ¿Cuántas conexinas tiene cada conexón? 6 conexinas. ¿Cuántas conexinas para una sinapsis química? 12 conexinas. ¿Hasta ahí van conmigo? Salud, Brizuela. Tercera característica, una sinapsis eléctrica tiene comunicación bidireccional. ¿Vale? ¿Qué quiere decir bidireccional? Que la información puede ir de presináptica a postsináptica o de postsináptica a presináptica. ¿Para qué querría yo una comunicación bidireccional? Pues recordemos que las neuronas se tienen que comunicar en el cerebro y esa comunicación puede ser para activar o para comunicarse con otras neuronas cercanas. Entonces, ¿yo puedo tener esa comunicación bidireccional? Sí. ¿Dónde se daría principalmente esa comunicación bidireccional? En el cerebro. Por ejemplo, cuando tú estás contestando un examen, entre que te sientes muy nervioso y también tienes que recordar la información, estás haciendo conexión con tu sistema límbico y estás haciendo conexión con tu corteza motora, en la parte cognitiva, ¿vale? Entonces tengo que estar haciendo 2 tipos de comunicación, de ida y de regreso, para poder generar una respuesta. Última característica importante de una sinapsis eléctrica es la sinapsis por excelencia más rápida que se puede encontrar en el tejido, ¿vale? Y al ser más rápida, va a ser característica de corazón y de sistema nervioso central, en este caso de cerebro. Esa sería la primera sinapsis. Segunda sinapsis, vamos a tener una sinapsis... ¿dudas o preguntas de la eléctrica? Profesora, dijo que era el sistema nervioso central, ¿verdad? Sistema nervioso central y corazón. Y Gracias. bueno, aquí abajo les muestro la imagen y quiero que observen algo. Automáticamente en una sinapsis eléctrica lo que yo tengo es flujo de iones, ¿vale? En algunas bibliografías te dice, la sinapsis eléctrica es flujo de corriente eléctrica. Corriente eléctrica, carga, iones, es lo mismo. Solo que tienes que tomar en cuenta que aquí la comunicación es directa y bidireccional, ¿vale? Si nos vamos a una sinapsis química, ¿qué pasa en una sinapsis química? Primera característica, necesito la liberación de un neurotransmisor. Ahora, ojo, si anteriormente veíamos que tenemos neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios. Cuando yo hablo de un neurotransmisor excitatorio, estoy hablando principalmente de glutamato, acetilcolina. Y se menciona que cuando el neurotransmisor es excitatorio, las vesículas son oscuras. Y entonces se dice, las vesículas se oscurecen o son conocidas como vesículas densas, y sabemos que son sinapsis químicas excitatorias. Si las vesículas son claras, se dice que son sinapsis química inhibitoria. ¿Por qué? Las vesículas densas, que son excitatorias, se dice que los neurotransmisores excitatorios son de gran tamaño, de gran diámetro. Por lo tanto, hacen que las vesículas se vean más oscuras y de más tamaño, a diferencia de las sinapsis químicas inhibitorias, porque los neurotransmisores inhibitorios se dice que son de menor tamaño, de menor diámetro, y eso hace que automáticamente las vesículas pues se vean transparentes o ligeramente claras, ¿vale? Entonces, en la sinapsis, por ejemplo, a diferencia de la sinapsis eléctrica que solamente activa y comunica, en la sinapsis química yo puedo activar e inhibir, ¿vale? ¿Dónde encuentro las sinapsis químicas? Recordamos que las sinapsis químicas normalmente es fusión, neurona-neurona, neurona-músculo y neurona-glándula. Entonces, yo podría activar a mi sistema nervioso de
decir, liberar glicina, por ejemplo, en médula, y automáticamente inhibo la respuesta medular. Por ejemplo, yo podría secretar GABA en músculo y automáticamente bloqueo mi respuesta contráctil. Yo podría secretar GABA en ganglios basales y automáticamente bloqueo el movimiento. Yo podría secretar dopamina en ganglios basales, que son estructuras nerviosas, y podría activar mi movimiento. ¿Sí queda claro entonces? En la sinapsis química yo puedo inhibir o activar. Tercera característica, la sinapsis química es unidireccional. Las vesículas llegan con sus neurotransmisores, secretan sustancia y ahí se queda todo. Oye, pero es que hay sustancias que se quedan navegando en la hendidura sináptica. ¿Cómo es eso? Quiero que vean algo. Vale. Hay sustancias que quedan navegando en la hendidura sináptica. Aquí está mi hendidura. Llegan las vesículas, liberan el neurotransmisor. ¿Qué hace la hendidura? La hendidura es un espacio que permite que los neurotransmisores se muevan, estén nadando a todo lo largo. ¿Y para qué nadan? Porque los neurotransmisores tienen que buscar a su receptor específico y fijarse. Pero ¿qué pasa con aquellos neurotransmisores que automáticamente se quedaron libres? Aquí están, ya no consiguieron receptor. Pues esos neurotransmisores, ¿qué tienen que hacer? Automáticamente tienen que fusionarse a la membrana y comenzar a empujar la membrana hasta formar lo que conocemos como ¿qué? Como endosoma, ¿vale? Y a través de una endocitosis, los neurotransmisores que no se ocuparon vuelven a ingresar al botón sináptico. ¿Ok? Oye, pero como ingresaron los neurotransmisores, seguramente van a volver a expulsarse y entonces voy a tener una segunda respuesta sináptica química. Ya no, solo hay una respuesta que es cuando liberas por primera vez y aquellos que no se utilizaron se recapturan. El endosoma se recubre de clatrina, que es esta coronilla que vemos aquí. Llega a un endosoma más grande, se fusiona y automáticamente ese desmosoma más grande o endosoma más grande lo que hace es que quiere migrar a núcleo y se lleva las sustancias de reciclaje. Ya no tiene ningún efecto ahí. ¿Por qué? Porque son recicladas, es decir, de 10,000 moléculas que tiré al espacio de la hendidura, me sobraron 1,000. Esas 1,000 las recapturo, formo mi endosoma con 2 vesículas que se unen y automáticamente ese endosoma lleva esas 1,000 que me sobran, las lleva al núcleo. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que busca es reciclar a esas sustancias, pero ya no voy a tener ningún efecto. Por eso se dice que es unidireccional. Solo secreto la sustancia, se da mi respuesta contráctil y se acabó. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Ahora, ¿qué más tenemos de la química? Regresamos a la química. Vale. Hendidura sináptica funcional, ¿vale? Y es funcional por el tamaño que presenta, de 20 hasta 30 nanómetros. ¿Qué otra característica en la sinapsis química? Es una sinapsis lenta, que quiere decir que genera procesos, claro que genera procesos, pero la respuesta es una respuesta lenta. ¿Vale? Siguiente. Para que se dé la sinapsis química, te dice que las vesículas tienen que unirse a la membrana del botón sináptico. Y la pregunta es, ¿cómo es que las vesículas se unen a la membrana del botón sináptico? ¿A través de qué se da esa unión o fusión? En lo que lo piensan, seguimos avanzando. Rápidamente, para que recuerden la eléctrica, contacto inmediato, el flujo de información. No hay más, de neurona pre a neurona postsináptica. Y siempre va a ser neurona-neurona. Aquí estaríamos viendo una respuesta eléctrica, una sinapsis eléctrica que te da una respuesta inmediata. Vean, los potenciales son rápidos y continuos. ¿Por qué? Porque la comunicación es inmediata. Recordemos que una sinapsis eléctrica normalmente se dice que es una comunicación instantánea, más cuando estamos hablando de que las estructuras que permiten la propagación es el sistema nervioso periférico, es decir, fibras nerviosas. Automáticamente cuando nosotros aplicamos estímulos a una fibra nerviosa, esta es capaz de transmitir información de un espacio a otro, en este caso del núcleo a las dendritas, sin problema y a una velocidad importante.
Siguiente característica, para que recuerdes en la química, liberación de neurotransmisores, necesidad de un receptor y un espacio o lo que conocemos como hendidura sináptica. Automáticamente esa hendidura sináptica tiene un espacio importante, hasta 30 nanómetros de tamaño, que es lo que permite la dispersión de esos neurotransmisores. Ahora, ojo, en el caso de la estructura presináptica de una sinapsis química, la estructura posináptica de una sinapsis química, la estructura posináptica puede ser una neurona, puede ser un músculo o incluso puede ser una glándula, ¿vale? En el eléctrico solo neurona, aquí es neurona músculo, neurona glándula o neurona. Seguimos avanzando. ¿Qué otro tenemos que recordar? El experimento de Otto Loewi. Otto Loewi, recordemos que la historia te refiere como uno de los principales exponentes de neurotransmisión. Y te dice que Otto Loewi seleccionó un corazón de rana, le aplicó estímulos eléctricos y lo sumergió en agua. Y automáticamente determinó que el corazón tenía respuestas contráctiles. Sin embargo, dijo, ¿qué pasará con un corazón que no es estimulado, pero que además reciba el agua que tiene el corazón que fue estimulado? ¿Por qué decidió trabajar con el agua del corazón estimulado? Porque se dio cuenta que el corazón ingresó al agua transparente, cristalina, y que después de haber estimulado el corazón, el agua se convirtió en adoptó una coloración ligeramente turbia, lo cual consideró que el corazón había liberado ciertas sustancias a la hora de ser estimulado. Para verificar si esas sustancias eran funcionales, pues lo que hace es que pasa el líquido del corazón estimulado a un recipiente con un corazón completamente nuevo, sin estimular, y se da cuenta que este corazón genera respuestas contráctiles. Al producir estas respuestas contráctiles, pues automáticamente se da cuenta que existe una sustancia en ese líquido, se estudia la sustancia y se determina que era acetilcolina, que es un neurotransmisor por excelencia que favorece la respuesta contráctil. Ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros mencionamos que para que las vesículas se fusionen, vamos a necesitar de algo que se conoce como complejo SNARE, ¿vale? El complejo SNARE es un conjunto de proteínas que favorecen a la función de la membrana de la vesícula con la membrana de la neurona. Automáticamente mencionamos que existen algunas proteínas que ayudan a su control, como proteincinasa tipo 2, como calmodulina. Y entonces te dice, de todas estas proteínas que vemos, que son el complejo SNARE, tienes que tomar en cuenta que se dividen en dos grupos. ¿Esos grupos cuáles son? Proteínas B o SNARE B y proteínas SNARE T. Las SNARE B son aquellas proteínas SNARE que se la pasan unidas a la membrana de la vesícula, como pueden ver en pantalla. Y las proteínas SNARE T son aquellas vesículas que se la pasan unidas a la membrana de la neurona. Entonces se dice, todas las proteínas de SNARE T que se encuentran unidas a la membrana de la proteína, a la membrana de la neurona, perdón, pues van a ser SNARE T y las otras SNARE B. Ahora viene la pregunta, ¿cuántas SNARE son? Aproximadamente bien estudiadas, 48, y siguen aumentando o se siguen descubriendo algunas otras, pero de todas esas proteínas SNARE, solo me interesan 4 principales, ¿vale? ¿Cuáles son esas 4 principales que me interesan? Vamos a ver acá. Y van a ser 4 principales. ¿Cuáles son? Sinaptotagmina, sinaptobrevina, SNAP25 y sintaxina. ¿Qué es lo que quiero que entiendas? Cuando hablamos de SNARE B, son vesiculares. Cuando hablamos de SNARE T, son las que están unidas a la membrana de la neurona, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener 2 y 2. 2 SNARE B, que son sinaptotagmina y sinaptobrevina. Y 2 SNARE T, sintaxina y SNAP25. Anteriormente yo les había dicho, investiguen qué hace la toxina botulínica. ¿Qué hace la toxina botulínica? ¿Qué hace la toxina botulínica? Adelante, Catalina. Yo leí que inhibía a la sinaptobrevina. Inhibe a la sinaptobrevina. ¿Qué hace en el cuerpo?
generaba como parálisis y era utilizada como lo que conocemos como el Botox. Entonces, al generar, por ejemplo, en ese efecto del Botox, lo que hacía es que, pues, como inhibía las contracciones musculares, pues también reducía como, por ejemplo, en la estética, lo de las arrugas o eso, y también era utilizada para como inhibir el efecto de las glándulas sudoríparas, pero no entendí muy bien esa parte. Ok. Pomposo. Yo encontré que bloquean la liberación de los neurotransmisores. Ok. Susana. Yo encontré que bloqueaba la proteína SNAP25. Ojo. Cuando hablamos de toxina botulínica, lo que busca la toxina botulínica es evitar la secreción de neurotransmisores acetilcolina, ¿vale? ¿Cómo va a evitar la secreción de neurotransmisores? Bloqueando a proteínas SNARE, ¿vale? Ojo, tenemos diferentes tipos de toxina botulínica. Tenemos A, B, C y D. De esas, la tipo B, que es la más utilizada, por ejemplo, en esta parte cosmética para quitar arrugas, lo que hace es que bloquea la sinaptotagmina, ¿vale? Y la tipo D normalmente bloquea la SNAP25. Pero además de ello, la tipo D se dice que está más relacionada con la toxina tetánica, ¿vale? Por lo tanto, se menciona la toxina tetánica y la toxina botulínica, ambas son neurotoxinas. Ambas son primas hermanas. ¿Por qué? Porque casi tienen los mismos componentes. La gran diferencia es que la toxina botulínica tiene una duración de bloqueo por 6 meses. La toxina tetánica es indefinida, ¿vale? La toxina botulínica lo que hace es que llega, entra al cuerpo y se fija en la sinaptotagmina. Y la toxina tetánica se fija en la SNAP25. Y viene la pregunta, ¿qué con qué se fijen? Bueno, conforme vamos bajando la imagen, quiero que te des cuenta cómo la sinaptotagmina, que es naranja, es la que es un cinturoncillo, digamos, de la vesícula, y que va a favorecer el jale de la membrana. Ve aquí mi vesícula está nadando. Cuando la sinaptotagmina, que es la naranja, recibe el calcio, da el jalón completo de la vesícula, ¿vale? ¿A qué voy? Sin este jalón que genera la sinaptotagmina de la vesícula, yo no podría favorecer la fusión de la membrana y mucho menos favorecer la expulsión del neurotransmisor, ¿vale? Entonces, cuando yo llego con la toxina botulínica y la toxina botulínica se fija en las bombas de calcio de la sinaptotagmina, automáticamente evita que el calcio se fije a la proteína. Y si el calcio no se fija a la proteína no se activa. Y si la proteína no se activa, jamás va a jalar a la vesícula para que se una a la membrana del botón sináptico. Y entonces, ¿qué pasa? Esa vesícula se va a quedar flotando. Y si se queda flotando, no se van a liberar neurotransmisores, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? La paciente no va a tener contracciones faciales. Se quiere reír, pero su cara está completamente estirada, está elongada, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que exceden el uso de toxina botulínica? ¿Han visto algunas? Bueno, ¿con quién me voy? ¿Con Alejandra Guzmán? ¿Tongolele? ¿No la han visto? ¿Cómo están sus caras? No, pero hay una coreana que se llama Lin Mei, ¿no? Ajá. ¿Cómo está? La cara casi se le cae, ¿no? Está súper alargada. Ha exagerado el uso de Botox. Si nosotros evitamos con el Botox las contracciones musculares, pues estas vesiculitas quedan nadando, ¿no? El Botox solo dura por 6 meses. Cuando acaba el efecto del Botox, es decir, cuando pasan esos 6 meses, la vesícula agarra, se desprende de la sinaptotagmina y entonces comienza ahora sí la vesícula a fusionarse. Pero, ¿qué pasa con un músculo que no se utiliza? ¿Qué pasa con un músculo que no se contrae? Pierde tono, ¿cierto? Y si pierde tono, ¿qué le pasa a ese músculo? Pareciera que se cae, ¿no? Pierde fuerza. Y entonces, conforme más toxina botulínica utilices y menos se utilice tu musculatura, porque como no se está contrayendo es como si no hiciera nada, pues obviamente cuando se acabe el efecto, ¡fum!, viene esa parte como que si el tejido se cayera, ¿no? Como si hubiera esa deficiencia de tono. ¿Sí queda claro por qué? Lo máximo que se puede usar de Botox, al menos en un año, son 3 aplicaciones. ¿Vale? Lo máximo. ¿Por qué? Porque, repito, o sea, la duración es de 6 meses. Hay personas, principalmente los artistas,
que antes de los 6 meses ya comienzan a ver cómo se presentan algunas arruguitas, entonces lo aplican previo a que termine el periodo. Si se aplica previo a, ¿qué crees que pase? Pues el efecto secundario va a ser mayor, el rebote que tenga de hipotonía va a ser mucho mayor. Ahora, ¿qué pasa en el tétanos? El tétanos se fija principalmente a SNAP 25. Si te das cuenta, el SNAP 25 lo que hace es que dice, ok, sobrevina que es azul y sintaxina van a tener contacto. ¿Para qué? Para que la vesícula ya no se eleve, para que la vesícula siga bajando. Entonces, cuando sinaptobrevina y sintaxina se unen, lo que hace SNAP 25 dice, ok, ya se unieron, SNAP 25 fija esa unión, se dice que refuerce ese contacto. Entonces, cuando SNAP 25 está bloqueada por toxina tetánica, ¿qué es lo que va a pasar? Evita automáticamente que las sinaptobrevina y la sintaxina jalen a la vesícula y termine de fusionarse, ¿vale? O sea, puede tener contacto con sintaxina, pero automáticamente la vesícula va a querer alejarse otra vez. Para que no se aleje, sinaptobrevina y sintaxina la jalan. Es como si fuera un globo. Sinaptobrevina y sintaxina, digamos que es el sujetador, ¿no? El cablecito que tiene el globo. Entonces, si este cablecito no se fija la unión de sinaptobrevina con sintaxina, que serían como la cuerda del globo, si no se fijan con SNAP 25, el globo tal vez pueda tener un contacto, pero no se asegura que quede completamente fusionada la membrana, ¿vale? ¿Cuál es la principal diferencia entre toxina tetánica y toxina botulínica? La duración. La toxina botulínica es hasta por 6 meses, termina su efecto y asunto arreglado. Y en la toxina tetánica no, la toxina tetánica es por tiempo indefinido y ojo, la toxina tetánica no solo te bloquea la contracción muscular, sino que además favorece la presencia de un espasmo en el cuerpo, en la cara principalmente, ¿vale? La toxina botulínica solamente evita la contracción muscular y si se evita la contracción muscular, pues solamente favorece el estiramiento de la piel, única y exclusivamente, ¿vale? Adelante, Monse. Por ejemplo, la toxina tetánica, si abusan de la sustancia, puede crear una parálisis facial así completa. En el caso de la toxina tetánica, normalmente más que se utilice para algún efecto, la toxina tetánica ya se dice que es una patología. El hecho de infectarse de tétanos automáticamente genera espasmos, ¿vale? Obviamente esos espasmos pueden extenderse hasta la fascie sin problema, y en la fascie se dice que genera blafaroespasmos. Los blafaroespasmos automáticamente es que los ojitos o los labios estén ligeramente descendidos y dan apariencia de una parálisis facial. Sin embargo, se dice que una parálisis facial todavía es simple porque el pacientito puede mover la cara, pero en un blafaroespasmo, que es ya como una espasticidad de la cara, ya ni siquiera puede mover los ojitos, ¿vale? O sea, ya está muy rígida la cara. Entonces, ojo, toxina botulínica genera un bloqueo de la función contractil, pero ese bloqueo es reversible, a diferencia de la toxina tetánica, que puede ser mantenido por tiempo indefinido el efecto. Para mañana me van a indicar qué patologías que tengan que ver con fisioterapia utilizan toxina botulínica como tratamiento, ¿vale? Segunda pregunta, ¿en qué momento la toxina botulínica tiene efecto? ¿Por qué? El hecho de que llegue y se posicione sobre sintaxina, no crean que luego se va a fusionar, no, tarda cierto tiempo. Una vez que ese tiempo se cumple, la toxina botulínica tiene efecto, ¿vale? Y es ahí, por ejemplo, también cuando las mujeres que son muy ansiosas, que quieren ya evitar ese tipo de arrugas, al no ver el efecto inmediato en 8 horas, pues se vuelven a aplicar otra dosis y es cuando tenemos los efectos secundarios. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento comienza a actuar la toxina botulínica? ¿Vale? Y la última pregunta, ¿cuáles son las fases de las vesículas sinápticas? ¿Por qué? Porque la vesícula, si te das cuenta, con ayuda de las proteínas SNARE, lo único que está haciendo es fusionarse a la membrana del botón sináptico. Pero para que la vesícula llegara desde el axón hasta el botón sináptico, ¿qué pasó? Hay algo que se conoce como el ciclo vesicular. Ese ciclo vesicular necesita de una proteína SNARE específica. ¿Cuáles son las fases del ciclo vesicular y qué proteínas específicas se está utilizando? ¿Vale? Eso es para mañana. ¿Dudas o preguntas? ¿Nada?
Adelante, Adrián. Sí, bueno, perdón, disculpe, mencionó que las SNARE-T están unidas a la membrana y las SNARE-B están flotando, ¿o cómo? Las SNARE-B están unidas a la vesícula y las SNARE-T están unidas a la membrana de la neurona. Gracias. De nada. Entonces, vamos anotando su nombre, por favor, y los que participaron.